¿Te imaginas despertar un día y descubrir que estás viviendo en el año equivocado? Y no solo eso, que también estás atrapado en el siglo equivocado. No es ciencia ficción. Esto es algo que un hombre propuso seriamente en 1991, y su teoría dejó a todos con la boca abierta. Según él, más de 300 años de la historia de la humanidad jamás ocurrieron. ¿Puedes creerlo? Si tiene razón, no estamos en el año 2025, sino en el 1728. Apenas estaríamos en el siglo XVIII. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién se inventó esta teoría tan loca? Y lo más importante, ¿hay pruebas que la respalden? Quédate conmigo porque hoy, en este nuevo episodio de Orígenes Secretos, te voy a contar todo sobre la hipótesis del tiempo fantasma. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Pero si hay algo en lo que todos confiamos, es en la historia. Una línea del tiempo estable, sólida, basada en hechos, pruebas y documentos. ¿Pero qué pasaría si todo eso fuera falso? ¿Y si 3 siglos enteros de nuestra historia fueran solo una ilusión? Eso es precisamente lo que propuso el historiador alemán Heribert Illig. En 1991, lanzó una bomba. Entre los años 614 y 911 después de Cristo, no pasó absolutamente nada. Todo lo que supuestamente ocurrió en ese periodo fue inventado o sacado de otras épocas y exagerado hasta el cansancio. Según Illig, 2 grandes poderes están detrás de este supuesto engaño, la Iglesia y el Sacro Imperio Romano. Más concretamente, el emperador Otón III, el Papa Silvestre II y tal vez hasta el emperador bizantino Constantino VII habrían manipulado la línea del tiempo. ¿Y por qué lo harían? Muy simple. Porque querían gobernar en un año simbólico, el año 1000. En la antigüedad, este número tenía un gran peso espiritual y político. Reinar en el año 1000 te convertía casi en un dios viviente. Así, Otón III podría colocarse como el emperador del nuevo milenio. Un truco genial para quedar grabado en la historia como una figura divina, inigualable. ¿Suena a conspiración? Tal vez. Pero Heribert Illig no lanzó esta idea a la ligera. Según él, tiene pruebas. Y una de las más importantes es, el calendario. La humanidad siempre ha tenido maneras para medir el tiempo, calendarios, relojes solares, estrellas. Y aunque parezca increíble, hay un pequeño error que cambió todo. Antes del calendario que usamos hoy, el calendario gregoriano, el mundo se regía por el calendario juliano, creado por Julio César en el año 45 a.C. Este calendario marcaba el año con 365.25 días, incluyendo un año bisiesto cada 4 años. Pero había un pequeño problema, y ese problema se fue acumulando. En realidad, un año solar, el tiempo exacto que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, es un poquito más corto, 365.2419 días. Sí, es un error muy pequeño, pero suficiente para que cada 128 años, el calendario pierda un día completo. Con el tiempo, ese desfase se volvió evidente. Y para el siglo XVI, la Iglesia Católica, muy atenta a los tiempos litúrgicos y a las fechas sagradas, ya no podía ignorarlo. Ahí fue cuando vino la gran reforma del calendario. El Papa Gregorio XIII lo corrigió y ajustó con el calendario que usamos hoy. Pero aquí viene la parte sospechosa. Según Illig, si el error del calendario se acumula a razón de un día cada 128 años, entonces en 1500 deberían haberse perdido unos 13 días. Pero cuando se hizo el ajuste gregoriano, solo se eliminaron 10. ¿Dónde quedaron los otros 3 días? Para Illig, eso indica que 297 años fueron insertados artificialmente. Es decir, la Edad Media tal como la conocemos, podría ser un invento. A la Iglesia siempre le gustaba que la Pascua cayera exactamente el 21 de marzo, durante el equinoccio de primavera. Pero para el siglo XVI, algo andaba mal, la Pascua ya no coincidía. Estaba ocurriendo alrededor del 11 de marzo. Y eso no le gustó nada al Papa Gregorio XIII. Así que en 1582, se anunció un gran cambio. El mundo dejaría atrás el calendario juliano para adoptar el calendario gregoriano, que usamos hasta hoy. ¿La idea? Corregir los días que se habían ido desfasando por un pequeño error de cálculo en el calendario antiguo. Ahora el año tendría 365 días, con un día extra cada 4 años, y algunas reglas más para mantener el orden. Y así fue como sucedió algo increíble. El jueves 4 de octubre de 1582, millones de personas se fueron a dormir. Pero al despertar, ya no era viernes 5. Era viernes 15 de octubre. Sí, 10 días completos desaparecieron del calendario. El 5, el 6, el 7,
Hasta el 14 de octubre nunca existieron. Pero aquí es donde todo se pone raro. Heribert Illig notó algo que nadie más se atrevió a cuestionar. Si el error del calendario acumulaba un día cada 128 años desde el 45 a.C., entonces, en 1582 ya deberían haberse perdido 13 días, no 10. ¿Dónde quedaron esos 3 días faltantes? Para Illig, no fue un error de cálculo. Fue una jugada deliberada. Una trampa cuidadosamente diseñada para encubrir 3 siglos, que jamás sucedieron. Su argumento es matemáticamente escalofriante. Si pasaron 1500 años desde que Julio César implementó el calendario juliano, deberían haberse perdido 13 días. Pero como solo se corrigieron 10, eso solo cubre 1200 años. ¿Y los 300 años restantes? Exacto. Para Illig, esos 300 años fueron inventados, agregados artificialmente a la historia por intereses políticos y religiosos. Y aquí entra en escena uno de los posibles culpables, el Papa Silvestre II. Si él realmente participó en esta conspiración, tenía todo el sentido que siglos después el Papa Gregorio XIII quisiera tapar las huellas del engaño. Entonces, ¿fue un simple error del Papa? ¿O la prueba definitiva de que alguien manipula nuestro calendario desde hace siglos? Illig no se quedó con la duda. Se obsesionó con el misterio y fue directo a los registros históricos. Y si esos 300 años nunca ocurrieron, entonces, los eventos registrados en ese periodo tendrían que ser inconsistentes, ¿cierto? Y así fue. Illig empezó a revisar las líneas del tiempo y todas lo llevaron al mismo lugar. La Alta Edad Media. También conocida como la Edad Oscura. Y el nombre no pudo ser más adecuado. ¿Por qué? Porque entre los años 614 y 911 después de Cristo, hay un vacío casi absoluto en la arqueología. Muy pocos restos, construcciones, obras, tumbas o documentos. Una época que, al parecer, el mundo simplemente olvidó. ¿Y si te dijera que estamos viviendo en el año equivocado, o peor aún, en el siglo equivocado? Parece una locura, ¿verdad? Pero no es una historia de ciencia ficción. En 1991, un historiador alemán llamado Heribert Illig lanzó una hipótesis tan impactante, que hizo temblar los pilares de la historia como la conocemos. Según él, hay 297 años que nunca sucedieron. Así es. Según esta teoría, el calendario en el que confiamos ciegamente podría estar mintiéndonos. Sí, Illig tiene razón, no estamos en el año 2025, sino en el 1728. ¿Te imaginas? Eso nos colocaría en pleno siglo XVIII, no en el XXI. Pero, ¿cómo es esto posible? Todo comienza con una idea que parece sacada de una novela conspirativa, la hipótesis del tiempo fantasma. Illig afirmaba que entre los años 614 y 911 después de Cristo, no pasó absolutamente nada. Nada real, al menos. Según él, toda esa parte de la historia fue inventada o, en el mejor de los casos, reciclada y exagerada a propósito. ¿Por quién? Por la Iglesia y el Imperio Romano. ¿La razón? Manipular el calendario para que ciertos líderes, como el emperador Otón III, pudieran gobernar en un año simbólico, el 1000 después de Cristo. Imagínate el poder de decir, yo soy el gobernante del nuevo milenio. Un truco de ego, pero también de control político y religioso. Pero aquí viene lo más inquietante. Illig tenía pruebas. Su principal evidencia, el calendario. Antes del calendario gregoriano que usamos hoy, existía el calendario juliano, creado por Julio César en el año 45 a.C. Este calendario tenía un pequeño error. El año solar real no es de 365.25 días, sino de 365.2419 días. Un detalle mínimo, pero suficiente para que con el paso de los siglos, el calendario se desincronizara con el tiempo real. En 1582, el Papa Gregorio XIII decidió corregir esto, eliminando 10 días del calendario. Un jueves 4 de octubre amaneció convertido en viernes 15 de octubre. Pero, Illig notó algo extraño. Si realmente habían pasado más de 1500 años desde la implementación del calendario juliano, el ajuste no debió ser de 10 días, sino de 13. ¿Y esos 3 días? Para Illig, esos 3 días representan los 300 años inventados. Años que nunca existieron. Años que fueron agregados intencionalmente a nuestra cronología. Y entonces, la cosa se pone más rara. Illig comenzó a investigar los registros históricos entre el 614 y el 911 después de Cristo, y lo que encontró fue, prácticamente nada. Muy pocos documentos,
casi ninguna construcción monumental, ausencia de avances científicos o culturales. Como si la humanidad hubiera pausado durante 3 siglos. En contraste, antes y después de ese periodo hay pruebas de grandes obras arquitectónicas, acueductos, castillos, templos, catedrales. Pero en esos 3 siglos fantasma, hay un silencio arqueológico que grita. Incluso los documentos que supuestamente hablan de edificaciones de esa época fueron, en su mayoría, falsos. Illig y su equipo rastrearon más de 1.700 monumentos que se decía existían en ese lapso, pero más del 96% de ellos simplemente no existían. Y ahora, prepárate para el golpe más fuerte de esta historia. Illig asegura que uno de los personajes más importantes de la historia de Europa nunca existió. Estamos hablando de Carlomagno. El gran emperador, conquistador, reformador, guerrero, intelectual, podría haber sido una invención. Según la hipótesis, Carlomagno fue creado como una figura legendaria para llenar ese espacio vacío de 297 años. Un líder tan perfecto, tan admirable, que nadie osaría cuestionar su existencia. Se dice que durante sus 46 años de gobierno, pasó 44 años en campañas militares, además de ser astrónomo, agricultor, arquitecto. ¿Demasiado perfecto para ser real? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que vivimos una gran mentira histórica? ¿O es simplemente una teoría interesante, pero errada? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte para más historias que desafían la realidad. Nos vemos en el próximo episodio de Secretos del Pasado. A pesar de estar tan ocupado, el emperador Carlomagno aún encontraba tiempo para meterse con las leyes de la época. Se dice que inventó un sistema de jurado y creó más de 100 nuevas leyes. Además, Carlos el Grande reestructuró el sistema educativo. Y para acabarla, ¿qué crees que también hizo? Actualizó las escrituras. Ahora, seguro te estás preguntando, ¿cómo pudo un solo hombre lograr tanto en una sola vida? Nosotros también nos preguntamos eso. Pero Illig y sus seguidores dicen que Carlomagno logró todo eso porque, en realidad, no existió. Fue un personaje ficticio, creado por la pluma de otros para escalar hasta la cima de la historia. Illig propone que Otto III fue quien inventó a Carlomagno para legitimar el dominio de los otónidas. Los otónidas fueron una dinastía que gobernó el Sacro Imperio Romano durante los siglos X y XI, con emperadores como Otto I, Otto II y Otto III. Esta dinastía sucedió a la carolingia, fundada por Carlomagno. Según Illig y sus seguidores, los otónidas fabricaron la figura de Carlomagno para dar una base legal a su propio poder. Imagínate, crear una historia perfecta para que una nueva dinastía pudiera entrar triunfante al imperio. Como heredaron el trono de un régimen tan respetado como el de Carlomagno, los otónidas parecían héroes merecedores del poder. Así, Otto III creó a este personaje con rasgos exagerados y lo grabó en los anales de la historia. Esta motivación, junto con el deseo ferviente de gobernar justo en el año milenario 1000 después de Cristo, dio lugar a una absurda reescritura del pasado. Illig también denunció que la mayoría de los documentos sobre la vida de Carlomagno fueron escritos en monasterios y no por funcionarios contemporáneos del gobierno. Además, el llamado Renacimiento carolingio ocurrió justo en esos siglos que podrían no haber existido, aumentando la sospecha sobre el timín tan conveniente de ese evento. Y ni hablar de la vida tan glorificada de Carlomagno, batallas perfectas, múltiples hazañas dignas de un guión de cine. Todo muy sospechoso. Con todas estas piezas, Illig concluyó que los años 614 a 911 nunca ocurrieron. Esto lanzó el mundo de la historia a un caos intelectual. Muchos se preguntaron, ¿el Papa realmente cometió un error al implementar el calendario gregoriano? Y si fue así, ¿cómo explicar la extraña falta de evidencia arqueológica de esos siglos perdidos? ¿Habrá algo más detrás de esta historia? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Recuerdas el calendario juliano? Ese que Julio César impuso en el 45 a.C. Sí, ese mismo. Fue la base para el error que hizo a Illig cuestionar los registros históricos y proponer la hipótesis del tiempo fantasma. Porque el error acumulado del calendario juliano debía resultar en un desfase de 13 días para 1582, pero el Papa solo corrigió 10 días en el calendario gregoriano. Aquí es donde Illig dijo, «Boila». Pero ahora, otros historiadores le responden, «No tan rápido, Illig». Illig argumentó que desde que se impuso el calendario juliano hasta que se adoptó el gregoriano, se siguió estrictamente el calendario juliano año tras año. ¿Pero fue así realmente? Muchos creen que no. Antes de 1582,
distintos países aplicaban años bisiestos de forma irregular. Eso significa que el cálculo de Illig pudo estar equivocado desde el principio. Otros sugieren que la religión y la política también interfirieron con el calendario juliano. Por ejemplo, varias iglesias intentaron realinear la fecha de la Pascua antes de que el Papa Gregorio XIII hiciera el cambio oficial. Esto podría haber causado que el desfase fuera de 10 días y número 13. Entonces, ¿y si no faltan siglos, sino que simplemente hubo una medición imperfecta del tiempo? Además, la hipótesis de Illig no consideró que el calendario juliano no era universal. Por ejemplo, el mundo islámico sigue un calendario lunar, y China usaba un sistema astronómico totalmente diferente. Si el calendario juliano tenía un error de 13 días, ¿qué pasa con esos otros registros? Illig afirmó que la comunidad islámica y China podrían haber ajustado sus registros para encajar en la supuesta conspiración del calendario gregoriano. Pero, ¿por qué gobernantes de todo el mundo se pondrían de acuerdo para crear una conspiración tan enorme solo para que Otto III gobernara en un año auspicioso? Eso parece increíble. Otra crítica viene de registros astronómicos. Aunque los calendarios son comunes para medir el tiempo, hay otros métodos confiables, eventos astronómicos. A diferencia de los calendarios hechos por humanos, el movimiento del Sol, la Luna y los planetas sigue ciclos tan precisos que podemos usarlos para calcular años pasados con exactitud. Usando registros de eclipses solares y cometas, algunos historiadores lograron refutar la hipótesis del tiempo fantasma. Por ejemplo, en el año 418 después de Cristo un eclipse solar fue registrado por chinos y romanos, y coincide perfectamente con los modelos astronómicos modernos, sin dejar duda. En el año 879, otro eclipse fue registrado. Y ambos eclipses ocurrieron justo en ese periodo que Illig marcó como inexistente. Para fortalecer su argumento, los historiadores también señalaron que el cometa Halley, que aparece cada 75 o 76 años, fue registrado en los años 760 y 837 después de Cristo. Y antes de que pienses que esto fue inventado, piénsalo otra vez. Esos registros también fueron hechos de manera independiente por astrónomos chinos e islámicos, sin ninguna influencia europea. Esto hizo que la gente se preguntara, ¿la teoría de Illig es válida para todo el mundo o solo es eurocéntrica? Si has estado atento, seguro tu mente te está diciendo. ¿Y qué pasa con la extraña falta de evidencia arqueológica durante ese tiempo fantasma? Si el periodo del 614 al 911 sí existió, no debería haber huellas arqueológicas, ¿verdad? ¿Qué te parecería si te dijéramos que sí las hay? Siguiendo las acusaciones de Illig sobre la falta de evidencia tangible, los arqueólogos se pusieron a buscar. Y, al contrario de lo que él decía, encontraron artefactos de esa época. Por ejemplo, monedas de gobernantes medievales tempranos, y hasta barcos vikingos enterrados en Noruega, que datan desde finales del siglo 700. ¿Será que Illig pasó por alto estos detalles? ¿O simplemente no escarbó lo suficiente? Es importante señalar que aunque los arqueólogos encontraron cosas, no fue un montón de evidencia. Y esto se debe a que Europa estaba atravesando uno de sus momentos más difíciles, la caída de Roma en el 476 después de Cristo. Siglos antes, el Imperio Romano dominaba Europa entera, controlando vastos territorios, construyendo ciudades, manteniendo la infraestructura. Pero cuando Roma cayó, el gobierno se desmoronó sin dejar un relevo claro. Las redes comerciales se desplomaron y la economía se hundió. Con ese destino, era lógico que la atención se volcara del avance científico y técnico a la simple lucha diaria por conseguir alimento. Nadie tenía tiempo para levantar monumentos, sino para sobrevivir. Esto explica la gran escasez de pruebas arqueológicas de esa época. Pero esta explicación es apenas la punta del iceberg. Vamos ahora con la más escalofriante de todas, Carlomagno. Para combatir la idea de Illig de que Carlos el Grande fue un personaje ficticio inventado por Otto III y el Papa Silvestre II. Los historiadores trajeron pruebas irrefutables de que Carlomagno sí existió. Primero, su vida no solo fue conocida por su pueblo. También el Imperio Bizantino, o Imperio Romano de Oriente, tenía registros de él, junto con otros líderes europeos. Otra prueba muy curiosa es un elefante que le regaló el califa Harún al-Rashid de Bagdad en 802 después de Cristo. Este dato aparece tanto en registros franceses como islámicos, mostrando que Carlomagno era reconocido más allá de Europa. Y por último, hay monedas y otros artefactos con su rostro grabado. Esto demuestra que Carlomagno sí existió. Sus logros pueden haber sido exagerados, sí, pero no fue ficción. Entonces,
¿Qué hacemos con la teoría de Illich? ¿Será que estas pruebas son un elaborado intento para cubrir la mayor conspiración de reescritura de la historia? ¿Quién sabe? Mientras la hipótesis del tiempo fantasma de Heribert Illich parece acertar en varios puntos, las contraargumentaciones también son muy convincentes. Así que, hasta que no haya evidencia concreta para señalar al emperador Otto III y su supuesto cómplice, el Papa Silvestre II, la teoría de los siglos perdidos seguirá siendo solo eso, una teoría, por ahora. ¿Qué opinas tú sobre la historia del tiempo fantasma? ¿Crees que sea realmente una conspiración? Déjanos tu comentario. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Mantén la mente abierta, y hasta la próxima.